Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Hemos elaborado el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy vamos al capítulo 3. Capítulo 3, ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Es que dice mucho, dice mucho. Hay demasiados elementos en la Biblia que nos dicen que el Espíritu Santo es una persona. Que nos dicen que el Espíritu Santo, cuando hablamos de la palabra persona, desde una perspectiva bíblica, una persona no es la que tiene pies, manos, ojos, ¿verdad? Sino se deriva mucho de un término griego, prósopo, ¿verdad? Que tiene que ver con la palabra rostro. Pero es un término que la Biblia utiliza incluso para Dios Padre. Es decir, se habla de persona en un sentido bíblico. En un sentido bíblico, ponga atención, no en un sentido etimológico, sino en un sentido bíblico, porque así hablaron los apóstoles, así hablaron los primeros cristianos, así habló Jesucristo. Entonces se habla de persona en el sentido bíblico. Nosotros somos bíblicos, creemos en la Sagrada Escritura. Por eso hoy vamos a ver la tercera parte, el tercer capítulo del Espíritu Santo. Vienen muchas sorpresas, donde usted va a ir viendo versículo por versículo. Tenemos más de 173 presentaciones o páginas, es decir, hay bastante. Entonces, pero no vamos a ir rápido, vamos a ir despacio para que podamos entender y asimilar todo lo que nos dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. No palabras de Esgin, no una charla montada con una cuestión de... No, Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que te interesa a vos? Pero antes, yo quiero invitarte para que visites mis páginas. Yo tengo varias páginas. Tengo esta página muy interesante, ¿verdad? Donde vienen todos mis videos. Los videos que he grabado en YouTube ordenados sistemáticamente. Usted los puede buscar aquí por temas. Si quiere buscar los cursos de griego koiné, análisis gramaticales, qué dice la Biblia sobre los diferentes programas que vienen ahí, exégesis, comentarios, etcétera, etcétera, y temas, hasta temas escritos. Luego tenemos otra página que es la página de Overblog, donde también vienen aquí un montón de páginas que usted puede verlas. Usted puede revisar todo esto. También quiero invitarlo para que se inscriba en un diccionario que hicimos para usted. Es un diccionario súper completo. Lo puede manejar en el celular, lo puede manejar en la computadora, en la tablet, donde usted quiera. Y este diccionario es muy sencillo. Usted nada más pone la palabra y le aparece no solo el término, no solo le dice logo significa dicho o palabra. No, logo significa, es un sustantivo masculino singular nominativo, lo cual le da pie para que usted pueda decirnos ¿qué significa esa palabra? Queremos meterle lo que ya la palabra, digámoslo así, declinada. Eso es algo que le vamos a ir agregando poco a poco. Para que, de hecho, muchas palabras vienen declinadas. Digamos, si es genitivo del dicho, etcétera. Entonces, viene la concordancia donde aparece esa palabra, esa forma declinada o ese verbo conjugado, o ese participio declinado, etcétera. Entonces, este diccionario viene muy completo y fue hecho para usted, fue hecho para nosotros, fue hecho para mí, porque yo lo uso mucho. Y usted puede estar en cualquier parte, abre el celular, pone la palabrita y de una vez dice, o está en una predicación, busca la palabrita y le dice, significa esto. Es algo muy útil para nosotros los ministros cristianos. Lo insto para que usted se inscriba, es muy barato. Los primeros días son gratuitos para que usted lo pruebe y vea qué interesante que es. Lo insto también para que visite mi Facebook. Búsqueme en Facebook y en la página, ahí yo tengo una página Casa de Oración DF.
Casa de Oración Daniel Flores. Esta casa de oración usted nada más le da a seguir y aquí nosotros vamos teniendo un mayor contacto con este ministerio. Bien, hermanos, vamos a empezar con la tercera parte del Espíritu Santo. Hoy vamos a empezar con un tema del Espíritu Santo. Es todos los textos bíblicos donde aparece la palabra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Ya vimos textos que mencionan el Antiguo Testamento y vimos que el Espíritu Santo se manifiesta en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaban en el Espíritu, David hablaba en el Espíritu. Igualmente en el Nuevo Testamento aparece eso. Vimos la palabra solamente Espíritu y vimos que es referencia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Hoy vamos a ver referencias sobre el Espíritu de Dios. Acompáñenme. Y vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. No, es que la lógica me dice, comienzan los herejes. Es que desde el punto de vista lógico, no, lógico no. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo le creo a la Biblia. Veamos este texto. Este texto está en Isaías 42:1, pero se menciona en Mateo 12:18. He aquí, el criado de mí, ¿verdad? Opismu, ¿verdad? El criado de mí, a quien he escogido. Se refiere a Cristo y hace referencia el escritor sagrado a la mesianidad de Cristo, de Jesús. El amado de mí, ese es mi hijo amado, recuerdan, a quien he escogido, le dijo Dios el Padre a Jesús en el bautismo. Hacia quien se complació el alma de mí. Dice que Dios, cuando es una expresión obviamente antropomórfica, es una expresión donde se le dan cualidades humanas a Dios. Pero nos transmite un mensaje. El alma de mí es lo más preciado de Dios. Pondré el espíritu de mí sobre él. Y esta es la parte que nos interesa. Pondré tonefmamu afton. El espíritu de mí. Mi espíritu sobre él. Pondré mi espíritu sobre él. El espíritu de Dios, ¿verdad? Pondré mi espíritu sobre él. Así como lo ha puesto sobre nosotros después de Pentecostés. Y juicio a las naciones avisará. Bueno, aquí interesante, el Padre va a poner el espíritu de él sobre ese criado. Eso significa que no es el mismo también, ¿verdad? Por aquello de las herejías que dicen que es el mismo. Vea Mateo 3:16. Mas siendo bautizado Jesús, ¿verdad? Inmediatamente subió del agua. Y aquí fueron abiertos para él los cielos. También vio al Espíritu de Dios. Y ve aquí. Vio. ¿A quién vio? Iden. Vio. Tonefma tu seu. Al Espíritu de Dios. Jesús vio al Espíritu de Dios bajando como paloma. Y aquí vuelvo a enfatizar. No dice la Biblia que bajó en forma de paloma. Cuando habla de que Cristo se hizo hombre, dice en forma de carne, ¿verdad? Pero cuando habla del Espíritu Santo, dice bajó como paloma. Es decir, está tomando una característica de la paloma cuando viene bajando, como un avión. Hubiera dicho bien en nuestros tiempos, bajó como un avión. El Espíritu Santo es una comparación, es comparativo el asunto. Entonces dice, bajó como paloma, ¿verdad? Y la gente comenzó a dibujar al Espíritu Santo como una paloma. No, es la forma de bajar. Es decir, puede haber sido una llama, ¿verdad? En forma de llama, en forma no sé. Pero este como es una especie de comparación. Viniendo sobre él. Bueno, el Espíritu Santo viene sobre Cristo. Y aquí viene, y voy a enfatizar en esto. Aquí viene Jesús. Y viene el Espíritu que viene sobre él. Dos seres diferentes, ¿cierto? Los herejes que dicen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, pues van a tener un problema con este verso, ¿no? Porque dice que el Espíritu vino, él lo vio venir sobre él. Es decir, el Espíritu Santo es alguien diferente. Nada más que entra a nosotros y nos dirige. En Jesús, en nosotros, él nos dirige. Igualmente, después de este versículo, dice que se abren los cielos y el Padre dice,
que el Padre dice, he aquí a mi Hijo amado. Es decir, viene la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted lo toma en cuenta, entre el 16 y 17 hay una clara alusión a la Trinidad divina. ¿Y por qué Trinidad? Porque son tres, ¿verdad? No dualidad, sino Trinidad. Mateo 3:11, yo por un lado a vosotros, dice Juan, bautizo en agua hacia arrepentimiento, mas el detrás de mí viniendo, es decir, el que viene después de él, que es Cristo, fuerte de mí es decir, más fuerte que yo, no soy capaz de los calzados tomar. Él a vosotros bautizará en Espíritu Santo, también fuego. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo, también pirí, también fuego. Jesús es el que viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ya sobre eso hemos explicado creo que en otros programas. El fuego desde el Antiguo Testamento es un símbolo del Espíritu Santo. Lo vemos en la zarza de Moisés, ¿verdad? El Espíritu Santo es una manifestación de fuego de Dios. Y Jesús viene a bautizarnos en Espíritu. El bautismo de agua es un bautismo de Juan, que quedó en la iglesia y que después se idealizó y está bien, excelente, ¿verdad? Es arrepentimiento. Pero el bautismo de Jesús es un bautismo en Espíritu Santo y fuego, como el de Pentecostés. Así viene Jesús a bautizar. Mateo 12:28. Mas si en Espíritu de Dios yo expulso los demonios, y vean qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús dice en Nefmati Seu, en Espíritu de Dios. Jesús lo que hacía cuando echaba demonios, cuando sanaba enfermos, Jesús lo hacía en Espíritu divino. Es decir, Jesús era lleno del poder de Dios. El Espíritu Santo vino sobre Jesús. Jesús estaba lleno de Dios como nosotros recibimos el Espíritu Santo a partir de Pentecostés en adelante. A partir del cenáculo de Hechos 2. De en adelante la iglesia recibe el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Espíritu Santo, Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice, por consiguiente llegó a vosotros el reino de Dios. Jesús trajo el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es sencillamente el reino donde Cristo va a habitar en nosotros y donde el Espíritu Santo es el que nos dirige. Hay milagros, sanidades, lenguas y un montón de dones más que mucha gente no lo cree. Pero eso viene a ser Jesús, a revolucionar nuestra vida espiritual. No a ver la religión como algo más, como algo frío, como algo que no tiene vida. No, es un Dios vivo que hace milagros, que expulsa demonios. Ese es el reino de Dios que mucha gente, o la monarquía divina, ¿verdad? Que mucha gente todavía no entiende. Romanos 8:9. Mas vosotros, dice Pablo, no sois en carne. Nosotros no somos en carne. No vivimos en carne, en cosas de la ley, en cosas escritas, en cosas que en realidad no son espirituales, digámoslo así. Sino en espíritu. Hiper nefma seu, ¿verdad? Ya que Espíritu de Dios habita en vosotros, ¿verdad? Sino en nefmati, sino en espíritu. Nosotros vivimos en espíritu. La iglesia debe vivir dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos indica y es el que congrega a estos miles y miles de personas en muchos predicadores, porque el Espíritu Santo está operando de esa manera. Nosotros no vivimos en carne, sino que vivimos en espíritu. Dice, ya que Espíritu de Dios habita en vosotros. Espíritu de Dios, Nefma Seu, el Espíritu de Dios vive en nosotros, hermanos. Desde el momento en que tú recibiste la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, y recibiste ese fuego de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ve? Ese Dios vive dentro de nosotros. ¿Cómo vive el Padre en nosotros? A través del Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Mas si alguien, y vea lo que dice, si alguien Espíritu de Cristo no tiene, no es de él. Entonces, el Espíritu Santo que habita en nosotros es el Espíritu de Cristo. Se le llama Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu del Padre. Es el mismo. Es la persona divina que se encarga de vivificar la iglesia, ¿verdad? Yo siempre he visto en el Génesis
está el Padre crea el mundo, vamos a crear el mundo, ¿verdad? No sabemos cómo se ponen de acuerdo los tres, pero es una unión tan perfecta que dice el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Somos, plural, porque son varios. Y vemos al Padre que actúa en Jesús, y Jesús crea el mundo, dice, creó el mundo por medio de Cristo, ¿verdad? Eso dice Juan 1:3. Y Cristo activa todo a través del Espíritu Santo, el Ruach de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que si alguien el Espíritu de Cristo no tiene, no es de él. Ese Ruach, ese Espíritu de Cristo habita en nosotros, ¿verdad? En mí habita el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es lo mismo. Pasamos al otro, Romanos 8:14. Pues cuanto por Espíritu de Dios, ¿verdad? Pues cuantos por Espíritu de Dios, ¿verdad? Son guiados, son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Si somos guiados. Pero ese guiado no es de hablada. Ah, sí, el Espíritu Santo me guía. No, es que yo siento que el Espíritu Santo me dice, no vayas por ahí, ve por allá. ¿Verdad? Siento que el Espíritu me dice en mi corazón que debo decirle a aquella señora que Dios la ama. Eso, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Romanos 15:19. En poder de señales, maravillas, en poder de Espíritu de Dios, en genitivo, hasta el punto de que yo desde Jerusalén en círculo hasta de la Iliria haber completado de proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo proclamaba Pablo el Evangelio? En poder de señales, maravillas, en poder del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo jugaba un papel fundamental en la iglesia primitiva. Por eso Jesús dijo, no se ausenten de Jerusalén hasta que no reciban el poder de lo alto. Recibieron el poder de lo alto y salieron con señales, milagros, poder del Espíritu de Dios, poder del Espíritu Santo. ¿Quién, 1 Corintios 2:11, quién ha sabido de hombres las del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Quién conoce a Ellín por dentro sino el Espíritu de Ellín? Porque está en mí. Así también las cosas de Dios, los misterios divinos, ¿quién los conoce sino el Espíritu de Dios? Es una comparación muy interesante, ¿verdad? Solo que no hay que llegar a conclusiones filosóficas como diciendo, bueno, si el Espíritu de Ellín es parte de Ellín, entonces el Espíritu de Dios es parte de Dios, significa que no existe, que es un espíritu. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo, como por ejemplo, el Espíritu mío no me habla, ni le habla a nadie. Es parte de mi ser, es parte de la esencia de él. El Espíritu Santo es parte de Dios, pero no es parte, digámoslo así, no es parte del Padre en el sentido que es una parte, es un órgano de él. No es así. Es un ser individual que se comunica con el Padre, que habla con el Hijo. Yo no puedo hablar y decir, hola Espíritu, ¿cómo estás? Y recibo la respuesta, no. En cambio el Espíritu Santo sí, porque es un ser, es una persona, ¿verdad? Es un ser volitivo. Eso para entenderlo, por aquello de la que las sectas saquen sus conclusiones raras. 1 Corintios 2:12. Mas nosotros no el espíritu del cosmos tomamos. Entonces el cosmos, el espíritu del mundo, es una expresión para decir que eso nos lleva a mundanizarnos más, ¿verdad? El ambiente. Sino el espíritu procedente de Dios. Ahí estamos hablando del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Para que sabiéremos los bajo de Dios siendo regalados a nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios nos regaló, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, no le puse foto. ¿No habéis sabido que santuario de Dios sois? Somos santuario de Dios. Naoseu. Somos santuario de Dios. Somos un templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en vosotros. Ya lo vimos, ¿verdad? El Espíritu Santo se mete en nosotros y nos dirige y nos guía. Somos templo del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿ah?
3:16, 1 Corintios, ¿no habéis sabido que santuario de Dios sois? Vuelvo a repetirlo. El Espíritu de Dios habita en vosotros. 1 Corintios 3:16 y mire, es que es el mismo texto. 1 Corintios 7:40. Más feliz es si así permaneciera, según a mi opinión, más pienso también yo, Espíritu de Dios tener. ¿Qué está diciendo Pablo? La decisión que yo tomo, el Espíritu Santo es el que me está guiando. Él me está haciendo ver lo que hay que hacer. Es mi opinión y yo tengo el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:11. También esto algunos erais antes. Si no fuisteis lavados, nosotros no fuimos lavados. Fuisteis santificados, fuimos santificados. Fuisteis justificados, fuimos justificados. El Señor nos perdonó. En el nombre del Señor Jesucristo, también en el Espíritu del Dios de nosotros. El Espíritu de Dios. Entonces, en nombre de Cristo y en el Espíritu de Dios, nosotros fuimos lavados, santificados y justificados. Es decir, estamos listos para salvarnos. Pero en el Espíritu de Dios, ¿verdad? En to nefmati tu seu. En el Espíritu de nuestro Dios o del Dios de nosotros. Otro texto interesante, 1 Corintios 12:3. Doy a conocer a vosotros que nadie en Espíritu de Dios, en nefmati seu, en Espíritu de Dios, hablando, dice anatema Jesús. Nadie puede decir Señor Jesús, sino en Espíritu Santo. Cuando yo digo Espíritu Santo, Dios y alabo, es porque el Espíritu Santo me está guiando, ¿verdad? Es porque no puedo estar diciendo eso, sino es porque el Espíritu ya me está guiando, ¿verdad? 1 Corintios 2:14, más físico hombre no se recibe las del Espíritu, ¿verdad? El hombre, dice la Jerusalén, naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre físico no recibe, no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Pues insensatez a él es. También no puede conocer porque espiritualmente es examinado. Es decir, porque espiritualmente más bien él, sus cosas van a ser juzgadas, dice la Jerusalén. 2 Corintios 3:3. Es manifiesto que sois epístola de Cristo. Nosotros somos una carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta, no con letra, sino con Espíritu de Dios vivo. El Espíritu de Dios vivo. Somos una carta escrita por el Espíritu Santo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, ¿verdad? Es la ley del corazón. Bien, vamos a entrar con otros términos que se le llama el Espíritu Santo. También se le llama el Espíritu de adopción y se le dice al Espíritu Santo. Veamos este versículo. Aparece un versículo donde se dice Espíritu de adopción, Romanos 8:15. No recibisteis espíritu de esclavitud nuevamente hacia temor. Recibisteis espíritu de adopción como hijos, en el cual gritamos Abba, el Padre. Es decir, a través del Espíritu Santo nosotros somos hijos de Dios. Entonces le dice Espíritu de adopción, pero es el mismo Espíritu Santo, como lo dijo Pablo. Bien, otro término es Espíritu del Padre. También aparece un versículo que nos habla del Espíritu del Padre, Mateo 10:20. Pues no vosotros sois los hablando, sino el Espíritu del Padre de vosotros. El Espíritu del Padre de vosotros, el hablando en vosotros. Es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús. Ese Espíritu Santo es el mismo, Veamos a ver, hay otros textos. El Espíritu del Hijo aparece. En el Espíritu del Hijo aparece también un texto. En Gálatas 4:6 se le llama el Espíritu del Hijo. Vamos, se me devolvió. Dice, mas porque sois hijos, envió Dios al Espíritu del Hijo de Él. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, hacia los corazones de nosotros gritando, Abba, Padre. Es el Espíritu de Jesucristo, ¿eh? Entonces ahí tenemos esa interesante cita. Hay otra cita, el Espíritu de la Verdad. El Espíritu de la Verdad, hay varias citas que también la Biblia lo menciona. Es el mismo Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de la Verdad, to nefma tis alicias,
el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no ve ni conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Es el mismo Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu que vive en nosotros? El Espíritu de la verdad. También se le llama así. En Juan 15:26 se habla de ese Espíritu de la verdad que habla Juan 14:17. Y vea donde dice: pero cuando venga el Paráclito, ¿verdad? El ayudador, a quien yo os enviaré del Padre, yo os enviaré. Jesús dice: yo los enviaré del Padre. El Espíritu de verdad es el que reciben en Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu, dice, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Ese Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés, se le llama también de esa manera, y es el mismo Espíritu Santo. Juan 16:13. Mas cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, otra vez, ¿verdad? Es el mismo. Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. No a contradecir la Biblia. No a contradecir lo que dice la Biblia, sino a amar la Biblia, a defender la Biblia, a conocer la Biblia. Dice, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga también. ¿Dónde lo va a oír? En el cielo. También os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, muchas profecías del futuro, el Espíritu Santo nos la dice. ¿Pueden haber revelaciones en nuestros días? Claro que sí. Revelación de que va a haber un terremoto, de que va a haber una sequía, de que va a venir una hambre, de que va a venir esto, de que usted se va a enfermar. Es decir, el Espíritu nos revela lo que ha de venir, pero no puede contradecir y decir, va a venir un nuevo Mesías. No, porque eso contradice la Biblia. Entonces, lo que ha de venir. Bien. Vamos ahora un poquitito con el Espíritu de Cristo. También la Biblia habla del Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Mas vosotros no sois en carne. Nosotros no vivimos en carne, sino en espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Mas si alguien Espíritu de Cristo no tiene, no es de él. Lo vimos, ¿verdad? Pero aquí se le llama el Espíritu de Cristo. Veamos otra, que es Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Aparece en textos donde habla del Espíritu de Jesús, que aparece una interesante, dice, mas llegando por la Misia, intentaron ir hacia Bitinia, también, y es interesante, no permitió a ellos el Espíritu de Jesús. Aparte de que tenemos el nombre Espíritu de Jesús, también se le llama el Espíritu Santo, es otro término. Aquí vemos algo interesante. El Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia. No les permitió ir a Bitinia. A veces el Espíritu Santo nos guía. Ahora, el Espíritu Santo no es digámoslo así, no es como la fe de la esperanza. No, estamos hablando de que es una persona que actúa y le dice, no, usted no me va ahí. Es una persona, tiene capacidad volitiva para decir, tú no vas ahí. Por supuesto, en armonía perfecta con el Padre y el Hijo. Está bien, porque ellos son uno solo en el sentido de que ellos toman decisiones. Como mi familia es una sola, todos hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Es lo mismo. El Espíritu del Señor, aparece unos textos, vean este, dice, Espíritu del Señor, ¿verdad? Aparece en Lucas 4:18. Nefma Kiriu, Espíritu del Señor sobre mí, por cuanto por causa de me ungió evangelizarse a pobres, me ha enviado a proclamar a cautivos el perdón, a ciegos recuperación, es decir, hacer milagros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, se le llama Espíritu del Señor. Veamos otro, ¿verdad? Aquí la palabra de Señor hace referencia a Dios Padre. ¿Está bien? Eso es muy importante. Este Nefma Kirio, este Kirio es el Espíritu del Padre, ¿verdad? De Dios Padre. En Hechos 8:39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, que puede hacer referencia al Padre o al Hijo, arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Esto es un don que es el don de la traslación, que lo tenía Elías,
Si usted lee, léase todos los relatos de Elías, ¿verdad? Y una de las cosas que tenía Elías es que Dios lo arrebataba constantemente. Y de pronto se encontraba en un lugar y de pronto estaba en otra ciudad, de pronto en otra ciudad. El poder de Dios en Elías es uno de los más fuertes. En cuanto a poderes del Espíritu Santo, Elías es uno de los que tenía el poder más fuerte. También lo vemos en Felipe, que lo arrebató y el eunuco no lo vio más. ¿Por qué? Porque desaparecía. Muchos cristianos en nuestros días están diciendo que han sido arrebatados mientras están en el culto adorando a Dios. De pronto se encuentran en una ciudad y hay evidencias físicas de que estuvieron en esa ciudad y no se movieron del templo. A otros fueron arrebatados físicamente. Pablo hablaba de que él fue arrebatado al tercer cielo. No sabe si en cuerpo o en alma, porque existen los dos arrebatamientos. Usted puede estar ahí y de pronto puede estar siendo arrebatado a otra ciudad. Y usted llega a otra ciudad y ora por una persona. En la Iglesia Católica, en un santo, creo que es peruano, San Martín de Porres, era arrebatado para ir al África. No sé si a curar enfermos, pero es un don que ha estado permanente y que muchos no lo hemos usado. Dios te puede mandar a muchos lugares lejanos, porque es algo que el Espíritu Santo, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es uno de los dones que Dios nos da y nos va a dar en nuestros tiempos con mayor regularidad. Bien, pasemos al otro texto, 2 Corintios 3:17. Mas el Señor, el Espíritu es. Mas el Señor, el Espíritu es. Mas donde el Espíritu del Señor, libertad. Bueno, aquí es interesante. Cuando decimos que el Señor es el Espíritu, no significa que el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, sino que es una expresión de que hablan el mismo idioma, ¿verdad? Donde está el Espíritu Santo, está el Espíritu del Señor, es decir, es lo mismo. Mas el Señor, el Espíritu es, da a entender, es como aquella frase, yo y el Padre somos uno, pero se refiere a esa unidad de pensamiento como el matrimonio. Se podría decir, mi esposa y yo somos uno. Mas Gretel es Esgin. Es una expresión bíblica que significa que pensamos igual, ¿verdad? Y donde está el uno, está el otro. Ahora dice, donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. El Espíritu de Cristo, porque es el Espíritu de Jesús. Entonces, esa expresión es muy importante, este texto es muy importante, porque las sectas podrían agarrarlo, separarlo de todo lo demás que hemos visto, y decir, vea lo que dice aquí, como hacen algunos herejes con yo y el Padre somos uno. Agarran el versículo, lo aíslan, se lo ponen a la gente y le dicen, vea lo que dice aquí. Y dice, pero muéstrele todos los demás versículos para que la gente vea que realmente son expresiones simbólicas. Bien, eso está más que claro. Téngalo presente, léalo, analícelo, porque es una expresión simbólica clara. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, la gloria que baja y vivimos en ella, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. El vivir en la gloria del Señor en nuestras iglesias, la gloria es el cielo en la tierra, dice, por la acción del Espíritu del Señor. Cuando bajó la gloria de Dios a mi iglesia, todos comenzamos a ser transformados de gloria en gloria, en la imagen de Cristo. ¿Cómo? Por la acción del Espíritu del Señor, ¿verdad? Del Espíritu. Aquí dice apo, kirio, nefmatos, del Señor Espíritu, es decir, del Espíritu del Señor. Bien, aquí tenemos la tercera parte. Nos falta un cuarto capítulo, ¿verdad? Nos falta, esto es un curso del Espíritu Santo y vamos a seguir con el Espíritu de Santidad la próxima semana. Porque hay más que nos dice la Biblia
Es mucho lo que nos dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Es mucho lo que nos enseña sobre el Espíritu Santo para las iglesias. Que Dios me los bendiga ricamente y nos vemos en el próximo capítulo.